Buenas tardes. En este video vamos a hablar de qué es el ratio de Sharpe eh, y vamos a hacer optimización con ratio de Sharpe eh, comparando con la optimización habitual que hacemos buscando el mayor beneficio neto o mayor profit factor. El tema de las optimizaciones es válido para los bots, cualquier estrategia automatizada y también para quien opera manual en la medida de lo posible que pueda automatizar su estrategia para tener estadísticas fiables, ya que para saber si una estrategia funciona, esa estrategia tiene que ser sí o sí estandarizada para poder ser medida a nivel estadístico, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a explicar un poco lo del Sharpe. He sacado unas diapositivas, unas imágenes para hacer un resumen, porque la verdad es que el material que tengo es bastante extenso y lo he puesto así también porque no me quiero olvidar de nada, ¿no? Aquí dice, vamos a leerlo a la hora de analizar si una inversión ha ido bien o no. Muchas veces nos fijamos exclusivamente en la rentabilidad que nos está proporcionando y nos da dos ejemplos. El fondo que da 3% y el fondo que da 6%. Entonces, luego dice, la rentabilidad es solo la mitad de lo que deberíamos analizar. La otra mitad es el riesgo, es muy importante. De esta forma, la pregunta que debemos hacernos en el ejemplo anterior es, ¿tenían el mismo riesgo los fondos? No el riesgo que realmente eh, se dio luego, sino en el momento de iniciar la inversión, ¿qué riesgo tenemos? ¿Mm? ¿Y cómo hacemos con eso? Es importante, eso se hace con la volatilidad previa, con la volatilidad previa. Habitualmente lo medimos en drawdown, ¿sí? Pero no es exactamente lo mismo drawdown, no que no es exactamente, no es lo mismo, ¿verdad? Y en realidad la volatilidad tiene un componente más relevante que es el riesgo. Entonces, vamos a hablar aquí abajo, te dice, por ejemplo, vamos a ver un caso extremo. ¿Eh? Imaginemos que comparamos la rentabilidad de un fondo indexado, ¿cierto? Apalancado, que ofrece 9,5% y un segundo el 19%. Pero es obvio que ambos fondos son igual de buenas inversiones. 9,5 y 19 es el doble, está bien. La única razón por la que el segundo ha dado el doble de rentabilidad es porque asumió el doble de riesgo, en este caso. ¿Por qué? Porque se invirtió en un fondo indexado que ofrece 2 veces la. Si el índice hubiera caído, el fondo apalancado hubiera perdido el doble, exactamente el doble. Esto es lo mismo que para nosotros en futuros operar con un contrato, con dos contratos. Operamos con dos contratos y va bien, ganamos el doble, pero el drawdown va a ser el doble y si va mal, perdemos el doble. ¿Bien? Entonces, es necesario conocer el riesgo de las inversiones. El problema es que el riesgo no es observable, tenemos que estimarlo. ¿Eh? Muchas formas de estimarlo existen. Hay una, el riesgo de la inversión se ha convertido en algo estándar y que es lo que vamos a hablar en este video y que se mide con el ratio de Sharpe, que es la volatilidad. Se habla mucho de la volatilidad, pero ahora vamos a ver un poco más profundamente. Bien, ¿qué es la volatilidad? Simple, lo pueden buscar en Wikipedia y dice es en matemática financiera la volatilidad es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar de dicho cambio en un horizonte temporal específico. Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué le suena? Bollinger. Las bandas de Bollinger miden la volatilidad, tenemos desviaciones estándar y cuando la banda es muy amplia, es porque la volatilidad
es peligroso. Por tanto, la volatilidad es una medida de la dispersión de las rentabilidades, ya positivas o negativas, de un activo respecto a su media. Normalmente se suele expresar en términos porcentuales y anuales. Por ejemplo, la volatilidad de la bolsa suele estar en torno a más 20%. Esto significa que el rango de variabilidad anual de la bolsa americana es de más o menos 20%. Explicado de otra forma, es muy probable que lo máximo que suba es el 20 o lo máximo que baje es el 20 y eso estaría dentro de las bandas de Bollinger. Hay muchas estrategias para operativa en gráficos diarios con bandas de Bollinger con estos ratios, desviación estándar 2 y tomando unos 20 periodos aproximadamente. Continuamos. Si hacemos ciertas hipótesis sobre el carácter aleatorio de la variable cuyo riesgo queremos medir, conociendo la volatilidad podemos cuantificar ese rango de variabilidad habitual. Por ejemplo, haciendo la hipótesis muy común de que los rendimientos de los activos financieros siguen una distribución normal de media cero, entonces vamos a afirmar con el ejemplo anterior que aproximadamente el 68% de las veces la rentabilidad anual de la bolsa estará en 20 y 20, positivo y negativo, y el 95% de los casos estará en el 40 y 40, muy positivo. También podemos afirmar, y esto lo vamos a ver en un gráfico, que un 2,5% de las veces, 2,5%, será inferior a menos 40 y un 2,5% de las veces será superior a un más 40. Es muy raro que supere ese umbral de más 40 o menos. Aquí vemos la gráfica que es lo que decía. De forma gráfica podemos ver las probabilidades de observar una rentabilidad en un activo que tenga una volatilidad anual del más 20% de la 100, ¿cierto? Aquí tenemos lo más probable es que suceda esto, en un 68% de las veces, pero en un 95% estaremos entre los 40, cual calculamos una bajada del 50 máximo, sería muy difícil perder, no llegaría a nuestro stop loss, por ejemplo, pero esto es algo más del mercado americano, de las acciones, etcétera, pero vale como ejemplo para que el ratio de Sharpe, incorpora la volatilidad a las optimizaciones para buscar los mejores parámetros operativos. Lo vamos a ver muy fácil. No va a la rentabilidad neta, ¿eh? Va a estructurar el riesgo. Aquí dice, una vez conocemos la volatilidad de dos inversiones, ya podemos comparar correctamente la rentabilidad de ambos para poder discernir si una ha sido mejor que la otra. Una forma muy común de comparar rentabilidades corregidas por riesgo es dividir la rentabilidad del activo entre su volatilidad y este ratio se llama ratio de Sharpe, ¿cierto? Volviendo a nuestro ejemplo, si el primer fondo hubiera tenido una volatilidad del 6 y el segundo una de 15, observaremos cómo a pesar de haber sido más rentable el segundo que daba 6 que el primero que daba 3, cuando empezamos esto, la diapositiva, el ratio de Sharpe de la primera inversión es 0,5 y el de la segunda es 0,4. Cuando más alto sea, más segura es la inversión. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a optimizar con beneficio neto, como lo hago habitualmente, y vamos a optimizar como ratio de Sharpe. Algunas veces, sobre todo en bots y estadísticas muy simples, eh, va a dar lo mismo, va a dar lo mismo, pero muchas otras veces ahora lo vemos. Bien, vamos a trabajar sobre el Nasdaq, un año, vamos a tomar meses completos, 1 de noviembre de 2022, de septiembre, perdón, al 31 de octubre del 23, mismo periodo de tiempo, horarios completos y vamos a optimizar, no vamos a hacer un backtest.
Bien, ya tenemos los parámetros habituales de optimización, tramo horario completo, misma fecha, comisiones incluidas, mismo template, diferencia. Acá vamos a buscar beneficio neto y acá vamos a buscar ratio de. Hay muchos, hay muchos ratios, pero a mí este me gusta porque siempre reduce el riesgo. Entonces ahora vamos primero con el habitual, beneficio neto, optimización. Entonces agregamos una forma más de optimizar, podemos usar las dos. Y si tenemos un bot y queremos usar dos contratos, podemos optimizar uno al beneficio neto y otro al ratio de Sharpe para minimizar un poco los. Aquí vamos a el mejor resultado. Es el primero, yo busqué dos, pero el primero es mejor, 4600, 665, y vamos a ver el ratio de Sharpe que está aquí, 0,73. Muy bueno, fíjense que en una nota daba el 0,4 y el 0,5 como bueno, y este bot tiene el 0,73, casi el 50% de positivas, y lo menos 156 trades, máximas ganadoras 6, máximas perdedoras consecutivas 7, y un muy buen resultado para el máximo. Ahora vamos a ir con el ratio de Sharpe. Tengamos en cuenta que buscamos cosas diferentes. Busca a la izquierda beneficio neto. A la derecha el mayor beneficio con el menor riesgo posible. ¿Sí? Y no es solo el drawdown. El drawdown fue al final lo que pasó. Porque hay riesgo que se puede dar, pero que finalmente no ocurre. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos lo mismo con el ratio de Sharpe. Vamos a tener también un muy buen beneficio con un drawdown algo menor, no mucho, algo menor, pero menor beneficio, evidentemente. Evidentemente, más de 1000. Pero, pero tenemos aquí un 49% de positivas y tenemos un 53%. ¿Ok? ¿Y qué más vamos a ver? Vamos a ver el neto y ahora los vamos a ver por tramos horarios. Vamos a ver que este gana, pierde, gana, pierde, gana, pierde, gana, pierde, según la hora opera. ¿Sí? Este es similar, pero por ejemplo en esta hora no pierde. Vamos a ver ahora ese. Y vamos a ver. ¿Bien? Y aquí tenemos 4 meses perdedores. Este mes es de $500. Y aquí tenemos solo 2 perdedores. Y este mes de 210, menos de la mitad. Entonces, ¿qué concluimos? La verdad es que este en tramos horarios está muy parejo, pero tiene más tramos horarios positivos, el del beneficio neto, y este tiene 4 meses negativos y este solo 2. ¿Sí? Entonces, a lo que voy, y esa es la diferencia, si bien aquí el beneficio es bastante superior aquí,
y el drawdown es apenas superior, el ratio de Sharpe, fíjense, 0,95. El riesgo, aunque finalmente no haya ocurrido, es mucho menor aquí que aquí. Y es otra forma de optimizar y cómo podemos utilizar un contrato con optimización y otro contrato con otro. Vamos a ver, como digo, aquí 4 y 12, y aquí dio 4 y 6. ¿Qué es lo que hizo? Busco targets cortos. ¿Ok? Entonces, ahí está la otra opción. Ahí está la otra opción. Yo no voy a hacer ahora el fin de semana que toca la actualización de parámetros. No voy a hacer todo, eh, no voy a hacer las dos optimizaciones de todos los bots. Estoy mostrando para que cada trader elija cuál quiere hacer. Seguramente van a ir a mayor beneficio neto sabiendo que el drawdown sigue siendo bajo. Pero en bots más riesgosos o de drawdown más amplios es válido buscar esta opción. ¿Ok? También, como digo, si operamos más de un contrato, en vez de poner dos iguales de este o dos iguales de este, una buena opción es combinar uno y uno. No es complicado, es fácil, lo único que hay que hacer es cambiar aquí lo que queremos crear y trabajamos en eso, para buscar mejores resultados.